si hay unas preguntas del público sobre unas de las presentaciones de hoy. Y después veremos... No hay que organizar un poco por tema, porque no vamos a mezclar la cuestión de geología con técnica, gráfica. No sé. No sé. ¿De qué tema podemos hablar primero? Podemos ir por el orden de las ponencias. Sí, eso sería. El orden de las ponencias. La primera fue mi presentación. No tiene silla, José Luis. Y entonces voy a decir solo una cosa. En mi conclusión hablaba de los problemas de interpretación y hoy no he oído nunca sobre el tema. Entonces, ¿acaso mañana tendremos unas presentaciones que hablan del tema, de la interpretación, porque es interesantísimo de saber por qué lo hicieron, no solo cómo y cuándo y dónde. Después, unas preguntas sobre esto, ¿no? ¿Comentarios? La cuestión interesante es qué podemos aprender de lo que han hecho. La interpretación, no vamos a reconstruir los mitos, eso me parece fuera de alcance. Pero podemos aprender mucho de la sociedad prehistórica. Claro. Ya es un tipo de interpretación. Sí, porque no podemos aprender nada sobre los mitos. Por ejemplo, si estudiamos, como se ha hecho, los temas que pintaron o grabaron dentro de las cuevas, eso lo hemos dicho hace más de 20 años ahora, hay un cambio fundamental en los inicios. Los animales como los rinocerontes, los mamuts y los leones y también los osos eran muy representados y representan, me acuerdo, algo como si en la cueva Chauvet 65% de los animales dibujados. Después esto cambia fundamentalmente. Entonces, es decir, que los temas no estaban considerados de la misma manera. Esto se puede estudiar con estadísticas y otro. Totalmente de acuerdo. Pero hasta este punto no entras en el ¿Por qué? En la interpretación, propiamente dicho. Es un hecho. Bueno, sí, los temas cambian y de reacciones también. El tema de la cierva en Cantabria es totalmente ausente en el sur de Francia. O casi. Sí, es parte de la interpretación. Eso es significativo, pero ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, primero de todo, yo no soy paleolitista, pero trabajo en Australia con temas de arte indígena, y el tema de la interpretación es uno de los grandes problemas. O sea, allí cuando consigues interpretación de los artistas, lo que puedes ver es lo que se ha dicho tantas veces en la investigación, y es que puedes identificar los motivos si tienes referente real, y si no tienes forma de identificarlos, pero después ir más allá, ir a lo que está detrás de ese motivo es muy difícil. ¿Qué nos está representando ese uro? ¿Nos está representando a un uro en sí, porque se lo comían? ¿Nos representa a un ser ancestral? No nos está representando ni eso, es un mapa de localización de ese uro en el paisaje. ¿Qué es lo que nos está representando? Y llegar a ese nivel
yo creo que sin la información de las culturas que lo han generado es imposible. Se puede hablar de funcionalidad, sí, pues ver qué distribución tienen esos motivos en el paisaje y ver si hay unas pautas que nos puedan permitir deducir una cierta funcionalidad, pero llegar al aspecto mitológico, claro, a mí me parece imposible y, bueno, y se ha dicho muchas veces ya en la bibliografía que ese nivel de análisis se nos escapa. No estoy de acuerdo que no podemos saberlo todo y los detalles, pero no es una razón para dejar esto aparcado. Tenemos que pensar siempre que acaso podemos intentar, y es un sujeto importantísimo, pero ahora vamos a hablar de otras cosas. La segunda ponencia. La segunda ponencia ha sido más geológica. Sí. No sé si tenéis preguntas, si no, yo sí tengo algunas, pero lanzarle a Olivia. Y es que, bueno, desde mi desconocimiento, lo digo para que se me entienda bien, perdonarme mi atrevimiento, pero me pregunto, o me resulta difícil pensar que el trazado, que el dibujo último no esté condicionado por la dureza y por la propia roca, o sea, por las características del soporte. Incluso que falle y que salte y que no pueda dar bien el giro, a lo mejor se debe porque se ha encontrado con un grano de cuarzo justamente en la superficie. Entonces, bueno, pues nada, yo lanzo un guante para que en las pruebas experimentales que hagas yo te abasteceré de distintos tipos de calizas, por ejemplo, para hacer esas pruebas. Sí, de hecho, bueno, no sé si se me escucha. De hecho, hay claramente paredes rocosas que son imposibles de grabar, bueno, y no tienen grabados, yo creo que por esa razón, pero recogiendo un poco el guante de por qué se les salta, bueno, pues precisamente una de las cosas sorprendentes de los artistas paleolíticos es que a pesar de irregularidades e impurezas del soporte, son perfectamente capaces de solventarlas con gran maestría. E incluso utilizar soportes que nosotros no utilizaríamos por lo duros. Por ejemplo, los soportes estalagmíticos, que son realmente duros, estos relieves que enseñaba del Pilier de Istúriz, están hechos sobre estalagmita. Claro, es durísimo, pero no parece condicionarles excesivamente. ¿Alguien? ¿Sí? Valentín. Reflexionando, porque tengo primero que asimilar un poco la terminología que has planteado, ¿no? Pero reflexionando desde mi experiencia, que es en el fondo lo que hacemos todos, ¿no? Las plaquetas de Parpaillot, la materia prima es la misma y las técnicas varían. No hay un condicionante de la materia. Claro, yo lo que veo es que el trazo múltiple ocupa una posición cronológica preferente, ¿eh? El trazo simple, no múltiple, ocupa una posición cronológica preferente. Vemos que hay ese tipo de oscilación, ¿no? Una cosa son los errores y las rectificaciones. Los errores y rectificaciones se dan en todos los momentos, pero la elección del tipo de trazo, o lo que tú ahora has llamado de distinta manera como lo llamamos nosotros, o como lo llamo yo, siguiendo un poco la terminología usual, yo creo que es una elección, y una elección que tiene un fuerte componente estilístico o formal. No es lo mismo hacer una configuración de un perfil con múltiples trazos que están abarcando al final una superficie amplia, hacerla con un simple trazo repetido, pero simple, o un repetido muy marcado, muy profundo, que crea un efecto de relieve. No, estamos totalmente de acuerdo. Por eso yo decía que las técnicas están al servicio del estilo. Es la forma que busca el artista la que le va a llevar a emplear una u otra técnica. Lo cual no quiere decir, cuando yo me refería, por ejemplo, a esos dos, al trazo profundo de Hornos de la Peña y esos trazos finos y justapuestos de Candamo, que son el mismo procedimiento técnico, obviamente el resultado formal es completamente distinto, ahí estamos completamente de acuerdo, y lo que buscaba el artista es distinto, pero el procedimiento técnico es similar.
La segunda cuestión, la segunda pregunta. Con el gráfico era muy llamativo, es decir, había una cantidad de errores relacionados con el arte mueble y escasos con el arte parietal. La naturaleza del conjunto analizado es la misma, es decir, ¿estamos comparando piedra y piedra o estamos comparando hueso y piedra? ¿Estamos comparando superficies curvas y superficies planas? ¿Estamos comparando superficies regulares e irregulares? No es lo mismo. ¿Estamos teniendo en cuenta los accidentes que tiene el panel y el tamaño de la figura? Claro, porque claro, es eso, que los tamaños eso redunda más, verticalidad y la horizontalidad. redunda más en la, porque primero los soportes son heterogéneos, pero eso redunda más en el aspecto que yo quiero resaltar, porque las dificultades en el arte parietal son más grandes al enfrentarnos a soportes a figuras volumétricamente más grandes, soportes más duros, porque es muy dura la piedra caliza, y en fin, esa ausencia de accidentes en relación con el arte mueble, donde en principio sería más fácil, puesto que el objeto lo puedes mover, lo puedes girar, estás en unas dimensiones más manejables, lo tienes en las piernas, redunda más en esa llamativa diferencia. Aunque también es erróneo pensar que es fácil grabar sobre hueso cuando el hueso es durísimo y es muy, muy difícil también. O sea, creo que las dificultades existen en ambos tipos de soportes, porque aunque los soportes mobiliarios son pequeños, también tienen sus dificultades morfológicas, pero los soportes parietales son dificilísimos también en cuanto a sus proporciones. Voy a seguir sobre el arte mueble, porque en su ponencia hay algo que me interesó muchísimo, es al final estos gráficos donde hay una diferencia tremenda entre la calidad del arte rupestre y la calidad del arte mueble. Eso se ve muy bien. Y me acuerdo cuando con Robert Beguin hemos estudiado en Laine y Trois Frères, hemos hecho un artículo hace mucho tiempo, como 30 años, no me acuerdo, donde hemos hecho una comparación dentro de la calidad técnica del arte mueble y que habíamos estudiado de Laine y él de la cueva de Trois Frères, que comunica con Laine. Son las mismas personas, pero es la misma cosa. Hay una diferencia tremenda de calidad, las personas, y eso es interpretación también, las personas que iban a hacer los grabados en el santuario de la cueva Chauvet no eran las mismas que hacían unos grabados al menos sobre las plaquetas en la cueva vecina. No eran las mismas, porque las plaquetas habían muchas, tenemos, no me acuerdo, como 1500 plaquetas grabadas. Entonces podemos ver, y hay más, hay no sé cuántos cientos de grabados de animales en la cueva de Trois Frères. Entonces podemos hacer comparaciones. Y no es la misma cosa. Entonces, aquí estamos cerca de una interpretación. No son las mismas personas que las hicieron. ¿Sí? Perdonad, yo voy a hacer una matización técnica. Estamos grabando esta mesa redonda para transcribirla después. Os voy a pedir a las personas que habláis desde el público que os acerquéis mucho el micrófono a la boca para que se pueda grabar bien. Porque si no nos vamos a volver locos. Vale, gracias. ¿Unas preguntas? Sí. Buenas. Esto es más bien un comentario que si sirve de algo, sobre todo para el señor Sanchidrián, cuando ha comentado el tema de la especialización de como los arqueólogos subacuáticos, ¿no? Yo soy arqueólogo subacuático, ¿vale? No sé si hay más en la sala, aunque prefiero llamarme arqueólogo marítimo, ¿vale? ¿Por qué? No quiero entrar mucho en disquisiciones, pero sí espero que lo que aporte sirva, porque nosotros tenemos una problemática. El ser subacuático es un medio para un fin.
¿vale? Nosotros lo que realmente llevamos es un EPI, un equipo de protección individual. Lo mismo que estaba usted comentando, la mascarilla, el buzo, el casco, etcétera, etcétera. Hay mucho pijismo en el buceo. ¿De acuerdo? Que si el traje es rosa, que si la cremallera así, que si el cuchillo es de no sé qué, que si tiene... ¿Vale? Cuidado con esas cosas, no digo que vayan a llevar cuchillos y cascos rosas y demás, ¿vale? No, a lo que me refiero, lo que quería decir con estas cosas es que lo que usted ha puesto de FEDAS, la formación, etcétera, etcétera, nosotros tenemos un gran problema, porque la mayor parte de las veces arrancamos como buceadores deportivos, ¿vale? Entonces hay proyectos que nos dejan hacer como deportivos, pero hay otros proyectos que si no eres profesional no puedes hacer. Y el ser profesional implica una formación extra, ¿de acuerdo? Entonces ahí por eso el tema de lanzar a ver lo que se va a pedir, que no digo que no haya que pedirlo, o sea, los que os metís en cuevas, vosotros sabéis lo que vais a pedir. Y luego además está el buceo científico. A mí en su momento, cuando yo me saqué el recreativo, el deportivo, para hacer el científico descubrí que solo tenía que pagar, no me acuerdo cuánto dinero, dije, vaya, licencié en Historia Deportivo y ahora pago 300 euros o lo que correspondiera, en su momento eran pesetas, y ya soy científico. Yo pensé que con la titulación de licenciado ya lo era, ¿no? Entonces nunca me lo hice, pero sí me hice el profesional. En el profesional hay varias categorías, depende de la profundidad a la que bajes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero yo no sé soldar en el agua, porque no lo necesitaba. Yo soy un arqueólogo, no soy un soldador. Si necesito un soldador, me cojo a mi compañero que tiene una titulación superior, que es comercial o profesional, ahora se llama técnico de media profundidad, de profundidad no sé qué, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que quiero decir con todo esto es que me parece muy bien que vaya abogando por una cuestión de hay que convertir a los estudiantes en esta especificación de arqueología, ¿cómo se llama? Subterránea o como fuera, ¿de acuerdo? Pero que tengan muy claro, para no liarse con los problemas que tenemos nosotros, porque luego también está la normativa española, luego cada comunidad implica la suya, temas de buceo, entonces con unas tienes que estar registrado en no sé comunidad, porque si no te dejan, y si no tienes esta titulación no puedes bucear, y si no tienes la cartilla de esta comunidad no te dejo bucear, ¿vale? No sé si eso puede pasar con el tema de las cuevas, pero yo lo vomito aquí, ¿vale? Para que lo tengáis presente. Porque luego, tener presente, como has comentado, y se ha comentado aquí, que hay muchas cuevas que están sumergidas, con lo cual al final vas a tener un espeleoarqueólogo profesional que vas a necesitar para meterte en las cuevas, seas portador de equipamiento para otros o seas tú el que eres el director científico de la actuación. Gracias. ¿Quieren contestar? Sí, totalmente de acuerdo. Sabes que he puesto el ejemplo de subacuática en contraponerlo a subterránea. Claro, aquí tenemos a un buceador de cueva de arte paleolítico. Yo sería incapaz de hacerlo. Hace falta un especialista para meterse en la cueva Cosquer. Estoy hablando de la cueva Cosquer. Él se metió, y además con sus años. Estuve en la cueva Cosquer. Pues ole... 4 veces. Ole un máster de arqueología subacuática, ole un máster de arqueología subterránea. Profesionalidad. Simplemente. ¿De acuerdo? Es el tema de... Perfecto. Para no tener quizás presente aprovechando lo de subacuático, los problemas que tenemos nosotros, que a mí no me corresponde hablar de estas cosas porque tampoco soy legislador, etcétera, etcétera. A mí me pide la administración tal cosa y yo, bueno, la tengo, podré hacer, no la tengo, no podré hacer y me la tendré que sacar. Pero para que si eso fructifica desde su empuje, pues que tenga presente, pues para que no haya problemas. Porque la verdad es que a mí y a algunos compañeros nos sabe muy mal que eres deportivo y necesitas hacerte el profesional y lo que aprendes en el profesional es prácticamente lo mismo que en el deportivo, solo que tienes unas profundidades un poquito mayores o tal. Dices, yo he tenido compañeros que se han sacado el profesional conmigo sin saber bucear. O sea, de entrada era, ¡pum!, me enseñan a bucear y me saco el profesional. Cuando otros hemos venido desde el recreativo, con ya cierta experiencia, quiero decir, todos los caminos conducen a Roma, pero lo que no hay que hacer es marear al viajero. Claro. Nosotros no tenemos ni el deportivo siquiera. Hay otra. Es decir, que nos queda todavía muchísimo tiempo. Y además creo que el concepto de arqueología subterránea ha salido aquí ahora. Y a ver si se acepta, que esa otra. Bueno, yo para continuar con el tema, José Luis, la verdad es que nosotros somos una empresa de patrimonio cultural, somos arqueólogos,
pero efectivamente la cuestión de profesionalización es importante y seguramente la que va por detrás de la realidad como nunca es la administración, en el tema que has comentado ahora, el arqueólogo acuático. Nosotros sí que tenemos, yo creo que es fundamental la intervención que has hecho tú. Yo no soy especialista en arte y a mí me encanta la metodología. Igual lo que ha dicho la parte, digamos, ahora que estáis divididos, ¿no? La parte francesa, la parte española y, Galicia, que va aparte, pues que es internacional. Pero quiero decir que la metodología es muy importante en nuestra disciplina, pero la realidad del día a día, la estamos viendo aquí, ¿no? Y la estamos viviendo todos los días, y has mostrado una parte que yo creo que es ideal, o sea, completamente de acuerdo en la mayor parte de las cosas que has planteado, necesarias, pero que estamos también varios mundos, la arqueología, ¿no? La investigación y la gestión, o arqueología administrativa, y ahora mismo la arqueología pública, que estamos en este foro, ¿no? Entonces, eso es fundamental, pero en la parte de formación, multiformación, con experiencia que iguala profesionalización. Pero yo soy técnico en prevención de riesgos laborales. Yo soy especialista en gestión y administración de empresas. Aparte de arqueólogo, soy topógrafo, soy fotógrafo. Quiero decir, me falta geógrafo, me falta microbiólogo, soy restaurador a noches alternas y tengo multitud de titulaciones que no me pide la administración, como en el caso del subacuático, pero es nuestro día a día, que me tengo que buscar la vida, que yo estoy aquí para ganar dinero, señores, o sea, no estoy para investigar, o sea, lo digo así de claro porque es la otra parte. Nosotros estamos vendiendo, nuestra empresa ahora mismo está vendiendo el conocimiento científico, ponerlo, hay quien lo paga, quien viene a nuestra tierra para ver estas maravillas que vosotros estudiáis, y nosotros cambiamos vuestro lenguaje y lo hacemos comprensible. Y entonces, ahora mismo así nos pretendemos ganarnos la vida. Y tenemos que ser más que eso, ¿no? Es decir, yo creo que... Me voy, yo voy a intervención y me voy. O sea, que me podéis matar mañana que vengo. Que estáis, los investigadores en general, estamos, yo me siento, estoy hablando desde fuera, pero me siento como en vuestra parte, estáis obsoletos. O sea, tu presentación es brutal porque pues has dado un mamporro aquí a mi profe que están ahí sentados y tal, que jamás van a hacer lo que tú has dicho. O sea, jamás lo van a hacer. O sea, porque necesitan otra vida. Es decir, ya independientemente si tienen pasta para hacerlo, si tienen permisos para hacerlo o si tienen conocimientos para hacerlo, que ninguna de las tres. O sea, que muchas gracias por tu aportación científica. Seguiremos. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, yo espero que el futuro, la presentación es para los jóvenes profesionales, ¿no? Sí, yo he reconocido públicamente que yo he pisoteado el contexto arqueológico interno porque no era consciente de esto. Y todos mis respetos a la arqueología de gestión y a las empresas de arqueología. Entonces, ahora hay preguntas sobre su ponencia. Hemos hablado. ¿No? Sí, la señora. Y después. Una pregunta, cuando has hablado de la documentación y de que hay que documentar todos los hechos antrópicos, incluyendo los graffiti, mi pregunta era un poco, ¿qué hacemos con los graffiti? Los documentamos, pero luego hay un siguiente nivel, ¿no? Que es el nivel de la restauración. ¿Los restauramos, es que los limpiamos o los dejamos como parte de la historia de las cavidades? Es un tema que me resulta interesante. Sí, la verdad que ese tema debería responderlo la administración, que es la que tutela el patrimonio. Yo como arqueólogo trabajas en la cueva, yo lo documento. Ahora, ¿se restaura? La verdad que no tengo opinión. Eso que se debe dejar todo. Además, existe técnica suficiente hoy para, además se ha visto aquí en pantalla, ¿no? Restituir el arte paleolítico, restituir un graffiti
que es una barbaridad, que es un atentado contra el patrimonio. Además, yo soy especialista en paleolítica y me fastidia mucho que haya una aleta de Pepito o la cara esta del monigote encima del bisonte de Mosaula. Me fastidia un montón. Pero está. Tocamos el arte, limpiamos ese graffiti. Eso es un tema que yo, la verdad, lo he pensado muchísimo, pero no tengo opinión. Yo, personalmente, no lo toco. Porque las técnicas de restauración y de limpieza... Gracias por mover la cabeza. Con los pocos que se han hecho, pocos ejemplos que hay, son realmente catastróficos en 5 años. Y no voy a hablar de los microorganismos, pero limpias la capa y estás provocando un desastre. Lo dejas muy bonito para hacerte la foto con el político de turno, pero después a los 5 años es un desastre. Yo no sé si las técnicas actuales... Bueno, no sé, ella sabrá un poco, le paso la pregunta. Bueno, yo me siento libre de contestar desde la geología, porque claro, todo el resto, aquí arqueólogos, igual luego me pegáis, pero desde luego yo desde que ya se toca el medio natural, como bien han dicho antes José Luis, ¿por qué un graffiti de hoy tiene menos valor que el de hace 30.000 años? Y 2, esta es una pregunta, o una respuesta pregunta trampa, pero 2, cualquier limpieza de graffiti requiere, entiendo, eliminación de. Y eso puede ser incluso perjudicial para la pintura que pueda, o grabado que pueda haber debajo, porque esas capas que superpuestas, en parte, hay algunas que pueden dañar, pero otras protegen las pinturas o grabados que puedan tener, hasta donde yo llego, con mi mínima experiencia. Yo, desde luego, si fuera gestor y tuviera que responder a tu pregunta, virgencita, virgencita, que se quede como está y hagamos gráficamente restituciones por foto o lo que fuere, y salvaría así de momento. Porque la solución entiendo que puede ser peor para lo que queremos preservar y proteger, que es lo que hay debajo. Se puede discutir. Mi opinión. No, se puede discutir. Hemos tenido el problema en la cueva de Millau hace mucho tiempo, no me acuerdo, 40 años, por ejemplo. Yo lo he vivido. Y había un comité científico nacional donde estos problemas hemos hablado. Y la decisión fue de hacer una cubierta completa fotográfica de todo y sacar los grafitos que se podían sacar sin hacer daño a las pinturas. Y eso lo hicieron un equipo del Laboratorio de Monumentos Históricos sobre la dirección del Ministerio de Cultura. Y lo hicieron, en mi juicio, muy bien. Y hace ahora 40 años acaso. Y esto no ha dañado las pinturas. Entonces, yo pienso que no es posible decir no se puede hacer nunca, etc. Todo esto depende, porque cada cueva es muy particular con su entorno y su ambiente, y todo esto se debe estudiar antes de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo? Cada tipo de alteración es un poco distinta y a lo mejor, quiero decir, si a la Gioconda le pinta algunos bigotes, sospecho que nadie estará en contra de que se les quiten. Y el problema es cuando en el arte parietal no solo hay grafitis con inscripciones, sino toda una serie de trazos intentando imitar la pintura y completando esas pinturas, como sucede en algunos yacimientos, y se ha podido comprobar. Entonces yo ahí no estaría tan seguro de la pertinencia de dejar las cosas como están para no afectar el soporte. ¿Me explico? Es como justificar un poco o como alentar nuevos añadidos. No, eso es diferente. Claro. Eso... Yo creo que el problema... No se me oye. No se oye para grabar. Entonces... Yo creo que el problema
estriba más en quién va a hacer la limpieza y cómo se va a hacer. Es decir, tiene que hacerlo alguien que tenga experiencia en el tema. Yo he conocido, por ejemplo, el techo de Rufiñac. Cuando estaba lleno de grafitis, lo han limpiado, creo que fue Eudal Guillomet, un discípulo de nuestro querido amigo Pierre Vidal, al que mañana hacen un homenaje precisamente en la Cua de Vilar, y el techo de Rufiñac quedó maravillosamente bien sin tocar las pinturas. Es decir, que siempre que no se toque la pintura, creo que debe de limpiarse, porque lo contrario es hacernos ver cosas que no son reales. Y, por supuesto, no estoy de acuerdo. No es igual un graffiti hecho hace 200 años que una pintura que tenga 14.000. Claro. Gracias. Gracias. Bien. Perdón. Yo tenía una cuestión un poco en relación con el tema, pero para Gilles. Bueno, cuando se hace una reproducción, unas veces se hace en el estado prehistórico y otras veces respetando los trazos de calcita. ¿Por qué? Hay dos versiones diferentes. Gracias. Gracias, George. Porque intentando de explicar en mi conferencia que había dos situaciones muy diferentes. Una con una cueva muy bien conservada y otra con una cueva por parte destruida o dañada, o no sé cómo se dice. Y a este momento no parecía una buena idea de reproducir el panel de Masuras en el estado actual, porque en el estado actual la mayoría de visitantes no se ve casi nada, excepto los puntos rojos sobre el bisonte o quizás algunas figuras más, pero la composición inicial existe solo en la visión científica que tenemos Carol y yo, más o menos, y Breuil. Pero no, al tiempo de Breuil el tiempo ya ha pasado, no solo los grafitis, pero... No, quiero demostrar que especialmente por el lado derecho del panel falta una figura mayor de bisonte negro que es muy importante para apreciar la simetría de la composición y ahora no se puede estimar. Y es un choix, una elección. Y se puede entender si tú no es de acuerdo, pero el caso fue completamente diferente en Chauvet, porque no hay que corregir nada. He citado el caso del parte derecha del panel de los caballos con la calcita, porque parece inútil de eliminar, porque se ve perfectamente los dibujos. No, pero, por ejemplo, cuando hicimos el parque de la Riche sobre Nyon, hemos discutido, si te acuerdas, el panel del réseau Clastres, donde hay los bisontes y hay un bisonte que no se ve muy bien porque hay mucha calcita que está después, que se puso después de hacer el bisonte. Y entonces hemos elegido, porque es una decisión, hemos elegido los especialistas de reproducir un poco de la calcita, porque está, pero no toda, porque el bisonte se vea más bien que se vea ahora sin estar exactamente en su estado magdaleniense. Entonces todo esto
como he dicho, cada vez es una cuestión particular. Sí, es una decisión. Bien, señor. ¿Hay cuestiones para nuestro colega? Sí. Bien, más que una pregunta, es una reivindicación. Cuando hablamos de transdisciplinaridad, hemos hablado del biólogo, el geólogo, el arqueólogo, y yo pienso que hay que poner un cuarto, que es el fotógrafo. Y el fotógrafo con formación científica, con rigor y estudioso. Y además, cuando hay un fotógrafo con disciplina, que se reconozca también su firma en los trabajos publicados. Porque en este tipo de presentaciones se recurre a cientos de fotografías con orígenes múltiples, sin ningún rigor de autoría, y no son de nadie. Nadie las ha hecho, no sabemos quién las ha hecho. Entonces también quiero reivindicar ese papel a la vez que la de la presencia del fotógrafo formado. Bueno, evidentemente es una demanda con cierto peso, pero desafortunadamente estamos viviendo una época donde, como suelo decir yo, la famosa democratización tecnológica ha hecho muchísimo daño a muchísimas disciplinas que están relacionadas con las tecnologías computacionales o digitales. No solo estamos hablando de fotografía, estamos hablando muchas veces del cine, del vídeo, del diseño web, el diseño gráfico, un montón de herramientas y tal. Esto nos está llevando, desafortunadamente, no solo a una falta de profesionalización, sino que yo cada vez observo más un retroceso profesional, o sea, una pérdida de tradición profesional o una pérdida de formación profesional en determinadas figuras. Por ejemplo, una de esas figuras es el fotógrafo. O sea, mientras que, por ejemplo, figuras como puede ser el arqueólogo, pues cada vez se enriquecen más, pues que hay nuevas técnicas, nuevos estudios, nuevos avances. Un ingeniero se enriquece más porque cada vez hay nuevas tecnologías que le aportan. Hay profesiones, entre ellas el fotógrafo, que cada vez se le dedica menos estudio, entonces están claramente en extinción. De hecho, la fotografía como estudio académico en España prácticamente se está extinguiendo. Hay una anarquía total a nivel institucional en cuanto a lo que se estudia en cada sitio, pero bueno, podemos hablar de fotografía y yo que soy restaurador vamos a lo mismo. Antes, hace unos años, estudiaba restauración en la escuela de restauración o en Bellas Artes. Ahora se estudia restauración en un montón de sitios distintos. Hay un máster de restauración, hay escuelas de oficios de restauración, hay grado, diploma, es un cachondeo. Entonces, con la fotografía está pasando igual. Entonces, como suelo decir, estamos llegando a un grado de banalización o trivialización de una disciplina que al final ya no es que solo cualquiera sea fotógrafo, que cualquiera está en su derecho de ser fotógrafo, sino lo que se está perdiendo es la tradición de ser fotógrafo, la técnica fotográfica. O sea, yo pues voy a veces a dar soporte a instituciones, voy a dar cursos a profesores o a alumnos o lo que sea, y no dejo cada vez de asombrarme más esté dándole un curso a un estudiante de primero de una universidad, de máster o a un profesor universitario, de la falta de conocimiento fotográfico. O sea, es completamente abrumador. O sea, yo creo que la fotografía es una profesión a extinguir. O sea, si ya no se ha extinguido, le queda nada. O sea, realmente va a extinguirse. ¿Otras? No. Entonces, Gilles, si hay preguntas para Gilles sobre su presentación de la réplica de Chauvet y otros. ¿No? Esta réplica de Chauvet es algo estupendo, ¿eh? Si vayan en Francia van a verlo, ¿eh? Bien, no hay preguntas. Y para Patrick, ¿hay preguntas? Sí. Algo.
Aquí otra vez el subacuático. A mí, como arqueólogo marítimo, me interesa la relación del ser humano con el mar, ¿vale? Con los ríos, las lagunas. ¿Por qué hay tan pocas representaciones de peces? La pesca no es importante, la pesca caza no es importante. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es que los animales que corren y hay que ir tras ellos sí son los guays, y los que podemos poner una trampa en el río, en la zona estuaria, y a la mañana siguiente vuelvo y si hay me lo llevo y si no hay pues pruebo otro día, no tiene importancia. Y sin embargo hoy por hoy la pesca es posiblemente lo que más dinero vale. Bueno, no sé, porque hay tan poco de representaciones de peces. Hay algunas, más de identificación zoológica, casi imposible de hacer. No sé, es un tema más o menos raros en la iconografía paleolítica, sobre todo en el arte parietal. Hay esencialmente dos tipos de peces identificables de punto de vista de la zoología, son salmonideos y peces platos pleronectiformes. Son peces de mar y para los salmonideos de río también. Y otros... Bueno, hay tesis sobre los peces en el arte parietal y en el arte mobiliario, mas son sobre todo motivos pisiformes. Existe un montón de motivos pisiformes. Finalmente, dos trazos como así pueden estar interpretados como peces. Y existe una multitud este tipo de burro en el arte. Más la relación entre el mar y el hombre debe ser importante en el paleolítico. Tiene motivos otros que aves, mamíferos, marinos, existen, mas son también muy raros en el arte, mueble y mobiliario. Lo que quiero decir sobre mi presentación es que yo he mostrado una serie de imágenes de figuras animales, de signos, más de una manera un poquito abstracta, un poquito separada de la realidad. Porque para facilitar la identificación de los motivos de los caballos, de los bisontes, yo fiz, voy a hablar en portugués, una segmentación de los motivos, una separación de los conjuntos para isolar motivos. La realidad es totalmente diferente. Existen motivos aislados, pero en generalidad los motivos son asociados, están asociados. En el arte parietal sobre todo, el arte mueble es un poquito diferente. ¿Otra pregunta? Sí, señora. No es tanto una pregunta, no es tanto una pregunta como una continuación de este tema de los peces. Está clarísima la influencia sobre la dieta, sobre la vida de los moluscos. ¿Cuántos moluscos hay en el arte? Seafood. Moluscos en adornos, sí. Sí, pero quiero decir, no aparecen y como comida. Tenemos ingentes cantidades de concheros, pero ¿cuántos dibujos hay de moluscos? ¿De conchas? Yo no conozco. Así a ojo no me suena ninguno, pero igual ustedes que saben más que yo.
pues no, ahí... no, en el arte paleolítico no hay todo, ¿eh? Eligieron unos temas. Sí, sí, claro. Sí, con la fauna. Sí. En fin. Bueno. Otra pregunta. Ah. Bueno, yo quería, referente a la invitación de Jean-Claude para visitar Chauvet. No, sí, quiero decir que, pues, por supuesto, la réplica. Quiero decir que yo tuve ocasión de ver la cueva y después de ver la réplica. Tengo que decir, Gilles, eres una bomba, ya lo dije en Facebook, porque después de ver la cueva y salir con la cabeza llena de imágenes, hasta que no vi la réplica, no empecé a ver Chauvet. Es impresionante. Los que queráis o los que tengáis ocasión, visitar la réplica de Chauvet. Y otra vez, felicidades, Gilles. Muchas gracias. ¿Otras cuestiones? Yo quería volver, no sé si puedo, sobre el artículo de las técnicas de Olivia. Volver un poco sobre... Es que no, realmente me ha sorprendido mucho el que la diferencia en el índice de errores entre el arte mobiliar y el arte parietal sea tan alta. Realmente, si eso fuera así, que a lo mejor lo es, no digo que no. Pero, claro, la hipótesis, la que has formulado, pues sería absolutamente razonable, pertinente, en fin. Pero me sorprende mucho que sea así. Y un poco la línea de algo que comentaba también Valentín, me gustaría plantear algunas posibilidades un poco que expliquen el que la diferencia sea tan fuerte y a lo mejor no tan, un poco menos tal. Aparte de los soportes que ya ha salido, claro, las posibilidades de verificación de errores no son las mismas en el caso del arte mobiliar y en el caso del arte parietal. Quiero decir, en el laboratorio se puede evaluar con mucha más precisión los errores, todos los errores absolutamente del arte mobiliar, mientras que en el arte rupestre a lo mejor esas posibilidades de verificación no son tan importantes. Y luego, otra parte, el mismo tamaño puede estar un poco en la raíz un poco de que el mismo tamaño de las obras en la raíz de que esos valores sean tan diferentes. Me explico, las posibilidades no de rectificar, sino de disimular el error son mucho mayores en una obra grande. Que no, en una obra pequeña, en un grado pequeño, sobre un soporte pequeño, cuando metes la pata, vamos, eso queda para la eternidad. O por lo menos para 14.000 años. En el arte rupestre igual no tanto. Y en todo caso, vamos, aparte de, para no únicamente sembrar la duda, sino proponer algún tipo de procedimiento de verificación, a lo mejor podría ser interesante valorar el índice de errores sobre un mismo tipo de motivo, por ejemplo, las ciervas estriadas, aunque no sé cómo las llamas tú, las ciervas estriadas en barbilla y pecho del arte parietal, y por ejemplo, de Castillo, y sobre los homóplatos de Castillo. A ver si tienen... A ver si el índice es tan diferente. A ver, bueno, son varias preguntas en una. Quizá luego dejamos la discusión para más tarde, pero hay un aspecto que sí me gustaría resaltar. El tamaño de las figuras dificulta bastante la realización de los motivos, aunque, o sea, cuesta mucho más mantener la fuerza homogéneamente y hacer un trazo homogéneo cuanto más grande es la figura que no cuanto más pequeña. O sea que creo que redunda en que habría más accidentes cuanto más grande sea la talla. Hombre, es verdad que para hacer un ojo a escala milimétrica, obviamente las posibilidades de dificultad de profundizar también son grandes. Pero hay otro aspecto que me gustaría matizar. En el arte parietal no hay tantos errores técnicos, quiero decir, no hay esas dificultades que yo constato al profundizar un surco o hacer un trazo curvo, pero hay más errores de delineado, derivados yo creo precisamente de la dificultad de hacer de figuras de tamaño grande. Pero esos no son errores que yo considero desde el punto de vista técnico de dificultad de grabar. Pueden ser errores de dibujar, ¿no? Pero no son errores de control del útil, que es lo que yo estoy valorando, ¿vale? Es que hay una diferencia también
que a veces decimos, qué figura tan bonita o qué figura tan fea, y no es la calidad estética lo que yo valoro, es la calidad del trazo. Efectivamente, el control de la herramienta. Y de cara a plantear una diferencia en el acceso a la obra gráfica, mucho más abierto en el caso del arte mobiliar, por lo que estás comentando, y más restringido en el caso del arte rupestre. Yo no digo que esto no pueda ser así, pero francamente me ha sorprendido, y en todo caso yo creo que yo haría algún tipo de verificación del tipo de la que te he propuesto un poco, a ver si sale por ahí algo de eso, porque no le... Hombre, evidentemente hay mucho corpus de arte parietal por revisar. Es decir, que no, evidentemente no he visto todo lo que hay. Sí. Toma la palabra nuestro colega de Valencia. Un riesgo de ser un poco pesado, ¿no? Pero fíjate, o sea, la idea me parece bien, es lo que acaba de decir César, ¿no? Es decir, parece como si los procesos de acceso al arte parietal estuvieran más restringidos, los mobiliarios son más amplios, pero entra un poco en contradicción con algunas publicaciones en las que tú misma has participado, ¿no? Y en las que has hecho los estudios, has aplicado los aspectos de análisis de la figura. Y entonces, por ejemplo, cuando analicéis los caballos, ¿no? En el caso de los caballos, para hacer los tres grandes grupos, hay dos grupos que están definidos y hay uno que es, textualmente en vuestro texto lo decís, figuras probablemente pues errores, artistas que tengan menos experimentados, que tengan menos capacidad. Bueno, los otros dos se diferencian bien y los otros dos no los consideraríamos como de artistas mal experimentados. Gil, tú tienes una experiencia importante en lo parietal y en lo mueble. Has estudiado los conjuntos mobiliarios del IMED, los conjuntos de la Madeleine, los conjuntos de la Jory, ¿no? Has hecho ahí tu tesis sobre ese tema y tú delimitas también una serie de grupos de calidad, no calidad, en la configuración del trazo, el naturalismo. Hay obras que son de tremenda calidad. O sea, no hay una contraposición, eso es lo primero, ¿no? Esa falta de contraposición. ¿Por qué reacciono de esta manera? Porque, claro, yo he leído en la bibliografía, cuando Guy hace el estudio de los conjuntos de Coa y analiza el estilo graveto-solutrense que él llama, pues llega a decir que la colección de Parpalló es una colección hecha por aprendices en su conjunto. No, eso no es posible. Es decir, bueno, es posible que en el arte mobiliar primero, que el acceso sea más general y, en segundo lugar, que haya alguna mayor experimentación, de acuerdo, pero yo no los contrapondría. No, en eso estamos completamente de acuerdo. La implicación sería esa. Al contrario, es decir, hay obras dentro del arte mobiliario que creo que tienen una tremenda calidad como ejecución y hay otras que no la tienen. En eso estamos completamente de acuerdo. O sea, hay obras de arte mobiliar que están a un nivel técnico elevadísimo que incluso a veces yo creo que hasta puede superar al arte parietal. O sea, a lo que yo quería hacer referencia no es que no haya grabadores experimentados haciendo obras tanto en mobiliar como en parietal, sino que hay una diferencia en los inexperimentados, podríamos llamar, que hacen representaciones sobre soportes muebles, pero muy escasamente, muy rara vez, hasta donde yo he constatado, en arte parietal. Pero los expertos hacen tanto en uno como en otro. En eso estamos completamente de acuerdo. O sea, el arte mueble no es una versión menor del arte parietal, vamos, bajo ningún concepto. Enlaza con algo que has dicho tú esta misma tarde, ¿no? Es decir, bueno, es que estamos dejando de lado todas aquellas figuras incompletas o de lectura difícil en el arte parietal que no se interpretan y que podrían entrar en la misma categoría de lo que serían ejecuciones groseras o de mala calidad en el arte mueble. Entonces, ojo, porque a veces también sesgamos ya de entrada el análisis a nivel de cuantificación. Ya, pero por eso yo quiero hacer hincapié en el hecho que yo no estoy valorando la calidad estética o que esté más o menos completa la figura, sino la presencia de accidentes técnicos, o sea, simplemente gestuales. No entro en la parte que también es otra parte, otro campo de estudio, pero yo me refiero únicamente a accidentes en el trazado. Yo incidiendo sobre el mismo tema, pero desde un punto de vista etnoarqueológico, a mí no me sorprende tanto que haya esa diferencia entre arte parietal y arte mueble, porque el arte mueble es desechable, con lo cual si tienes que practicar
prácticas en un soporte desechable, mientras que el arte parietal se quedará en el sitio donde está. Y ahí nos lleva a la pregunta de ¿quién pinta? ¿Quién pinta en el Paleolítico? No lo sabemos, no podemos preguntarlo, pero en contextos etnoarqueológicos no pinta cualquiera. De hecho, además, incluso en la zona donde trabajamos, no todo el mundo puede pintar los mismos temas porque tienen derechos específicos sobre determinada temática que es propia de su clan. Con lo cual, pues, si tiene que haber un proceso de aprendizaje, yo lo que veo ahora, por ejemplo, es verdad que ya no hacen arte parietal, efectivamente no hacen arte parietal, no se les deja, y aprenden en soportes muebles, que ahora es sobre corteza o sobre papel. Y efectivamente los que están aprendiendo, empiezan aprendiendo de la mano de otro artista experimentado, primero a veces trabajando con ellos en su propia obra y hacen algún trazo de la obra del que les está enseñando y después hacen las suyas y siempre ves las diferencias, no hacen representaciones en tamaños pequeños y después ya cuando son más experimentados empiezan a hacer en otro tipo de soportes más grandes. Pues probablemente es una cuestión que es interesante explorar, ¿no? ¿Quién pintaba en el arte parietal? Porque a lo mejor efectivamente está controlado que solo los artistas experimentados puedan pintar. Bueno, es la hipótesis con la que yo trabajo, pero obviamente es una hipótesis para verificar. Gracias. Es la hora, ¿no? Entonces, ¿no hay otra cuestión, pregunta? Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias.